Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Bueno, el liderazgo, los pastores nos continúan pidiendo que grabáramos este mensaje acerca de la cobertura, acerca de cómo entrar en cobertura, cómo entrar en este fluir del Espíritu a través de la cobertura y bueno, que se nos cortó la señal en Iglesia Crecimiento este viernes. Gracias a Dios tenemos estos medios, vivimos en el mejor tiempo de la iglesia y creo que podemos utilizar cada uno de estos métodos y medios para que el mensaje de Dios no se pierda y todos puedan ser grandemente bendecidos. ¿Les parece si oramos para comenzar así súper rápido? Padre, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo, por esa hambre y por esa sed que hay en el pueblo de Dios, en el liderazgo de las multisedes en todo el país. Yo los bendigo y te pido, Espíritu Santo, que uses correctamente mi alma, mi cuerpo, para que todo lo que hay en mi interior, en mi espíritu, pueda fluir sin ningún problema en el nombre maravilloso de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, listos para arrancar. Yo sé que va a ser un tiempo espectacular. Quiero ir tocando temas acerca de la cobertura que hoy en la Iglesia Relevante poco se habla, pero que sí soy consciente de que lo trabajan muy bien. Sí soy consciente de que sí se mueve, sí se aplica y por eso hemos visto que la Iglesia Relevante viene creciendo de una manera impactante en todo el mundo. Este modelo de presentar esta forma y modelo de presentar el Evangelio realmente está bendiciendo a muchas personas y alcanzando a muchas personas, transformando muchas vidas y bendiciendo generaciones. ¿Listos? ¿Listos para recibir? Vamos a trabajar con base en el texto, de Ezequiel capítulo 16, versículos del 1 al 6. Vamos a estudiar esos pasajes, yo sé que son importantes y quiero hablar precisamente de la cobertura. La cobertura es un tema complicadito, ¿por qué? Porque la cobertura es necesaria, pero mucha gente la ha malinterpretado y la ha mal utilizado. Y es que es una verdad y una revelación tan poderosa que el diablo lo sabe y la utiliza para dañar. ¿Listo? Y la utiliza para meterle aún meter incredulidad en la mente, en el corazón de la gente. El enemigo utiliza esta verdad, esta revelación para desviarla y poder manipular a la gente en las iglesias y finalmente llevarlas a la incredulidad. Bueno, así que vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero definitivamente, la iglesia, toda iglesia debe tener y operar bajo el principio de la cobertura. Todo líder, todo creyente, y voy a hablar de liderazgo, todo líder y toda iglesia debe aprender a operar, debe aprender a moverse bajo la revelación, ¿listo? Bajo el concepto también de la cobertura. Este pasaje de Ezequiel narra la historia de una mujer, de un bebé, que nace en el campo, que es abandonado en el campo, envuelto en sangre, envuelto con su cordón umbilical allí, que no fue cortado, no lo esterilizaron, no lo limpiaron, sino que fue abandonado. Y bueno, por allí pasaba el Señor. Es una visión que Dios le da a Ezequiel acerca de Jerusalén y del estado en el que estaba Jerusalén y en el que termina también, ¿no? Y bueno, en la visión y en la palabra profética que Ezequiel da a Jerusalén, sencillamente, bueno, dice que él pasa por allí, encuentra a esta niña tirada allí, la recoge, la limpia, la cubre y cosas maravillosas empiezan a suceder. Amén. El Señor la cubre. Y lo primero que se activa son bendiciones sobre la vida de esta niña que luego se convierte en una mujer. Y por eso vamos a leer aquí Ezequiel capítulo 16 y versículo 1. Voy a leer la Reina Valera 2020. Dice así: vino a mi palabra del Señor, hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Y dile, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, tu madre etea.
No atea, sino etea, ¿listo? Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. Versículo 5. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte nada de eso, ni sintiera lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que viniste al mundo. Le pido al Espíritu Santo que nos ayude hoy, ¿no? Nos ayude a fluir con todo este tema. Aquí está hablando acerca del estado del creyente y también el estado de una iglesia local. No de la iglesia global, no, la iglesia en el mundo no, sino del estado en el que puede estar una iglesia. ¿Listo? Una iglesia sobre todo en sus inicios, una iglesia local. Y también así el estado inicial, escúchame esto, el estado inicial del creyente. ¿Listo? Muy abandonados. En eso se puede resumir estos 5 versículos. Mucho abandono. Y ese es el sentimiento que florece en la vida del creyente y de la iglesia en sus inicios. ¿Listo? Se siente como sin cuidado, ¿listo? Como sin cuidado de gente mayor y apta para el cuidado de su alma o el cuidado de la iglesia. Por ejemplo, en el caso del líder que no está operando bajo cobertura, que no se está moviendo bajo esta revelación, él siente que enfermedades espirituales le empiezan a golpear. Y aquí hay unas características de las enfermedades espirituales que tocan a un creyente, que tocan a un líder, que tocan a un líder que no está operando, que quizás está en una iglesia, que se está liderando, está trabajando, pero no está operando bajo el principio de cobertura. Siente inconsistencias, dudas frecuentes, ¿listo? Siente que no lo están consolando, sienten que no lo están atendiendo. Y quiero aplicar algo aquí, quiero enseñar algo. No se trata precisamente de que el pastor se haya olvidado de una oveja, porque no se sienten así todos en una iglesia. Pero cuando el creyente nuevo no se siente atendido, siente que está siendo olvidado, que no está siendo consolado, siente duda, siente distancia, en realidad está evidenciando una enfermedad espiritual y anímica producto de vivir sin cobertura, de vivir sin la revelación de la cobertura. Ahora, esto es normal en la vida del creyente cuando es nuevo. Ya no es normal en la vida del líder cuando ha pasado bastante tiempo. Quizás en el inicio de su liderazgo, de su trabajo, de su tiempo de servicio, me hago más para acá, puede ser normal que el líder en sus inicios viva esos estados de soledad, como que no lo están atendiendo, como que el pastor no se encarga de él, como que la palabra no le está dando al blanco, ¿no? Se siente aún luego desatendido hasta de Dios. ¿Cómo funciona esta etapa en la vida de una iglesia, de una multisede, de una iglesia local? ¿Listo? Por lo general una iglesia que no se mueve bajo el principio de la cobertura, son iglesias que por lo general se quedan muy pequeñas, ¿listo? O sin flujo de personas semanalmente y como que aguantando los golpes del ministerio, de la vida del ministerio solita. La iglesia empieza a sentirse sola, como que no la tienen en cuenta, como que la organización no la alcanza. Y todo eso, ¿por qué sucede? Porque esta iglesia local de la que estamos hablando, sobre todo en sus inicios, no tiene clara la revelación de la cobertura y no se está moviendo bajo ese principio de cobertura. Usted que está sirviendo allí en una multisede, ¿cuál es el sentir? Como que se los abandona, como que no se los está atendiendo, como que en soledad, como que los dejan solos. Escuche, no se trata de que eso sea cierto. Se trata de que posiblemente esta iglesia no está bajo cobertura, no está moviéndose bajo el principio de la cobertura.
¿Cuántos me están entendiendo? Mire, hay iglesias que han estado con nosotros. Hay iglesias que nos han pedido cobertura, que no han nacido en Real Love. Nos ha pasado ya varios casos que piden la cobertura, les gusta, les agrada, pero no tienen la revelación de la cobertura. ¿Listo? Y entonces luego llegan, quieren imponer, quieren enseñarnos, y al principio nos piden cobertura, pero luego quieren como que enseñarnos, sí, como cubrirnos a nosotros, ¿listo? Como sentirse mayores. Y finalmente se separan y por lo general estas iglesias se quedan demasiado pequeñas o mueren. Algo que también sucede es que por lo general estas iglesias que vienen a pedir cobertura en Real Love, nos ha pasado que ellos entienden el concepto de cobertura como Hebreos 7:7, de que el mayor bendice al menor, y no se trata de eso. Ve tomando nota. La cobertura no se trata de identificar quién es mayor para que bendiga al menor. Si vamos a cosas de quién es mayor, aquí el mayor es Cristo. El mayor es Cristo y sobre él no hay nada más. Todo ha sido puesto para que él como cabeza gobierne. ¿Cuántos me entienden eso? Díganme fuerte amén allá en sus casas. La revelación de la cobertura tiene que ver, escucha esto, tiene que ver más con necesidad de bendición en mi vida. Cuando llegas a ese punto cero en donde dices, oye, yo como líder llevo tanto tiempo, necesito fluir con más bendición, debes aprender lo primero a moverte bajo principios de autoridad y de cobertura. Te lo digo porque lo he vivido y al final te voy a dar mi testimonio como sucedió en mi vida. ¿Listo? Lo mismo sucede con los creyentes. Se sienten poco atendidos, vienen acá, yo quiero trabajar contigo, me gusta el culto, todo, pero como no tienen el concepto de cobertura, con el tiempo se sienten desatendidos, solos, que nadie los consuela. Mire, y uno puede dedicarles todo el tiempo que quieran, pero siempre encuentran un pero y se sienten solos, abandonados y terminan alejándose, pasando de iglesia en iglesia y ¿sabe qué? Y viviendo los duros golpes de la vida espiritual, pero así, solitos y sin quien los consuele. Se convierten en lo que nosotros conocemos como los post-cristianos. Conocen todo de la iglesia, pero no pueden quedarse en ninguna. Yuhu. ¿Listo? Nuestras iglesias. ¿Qué sucede con las multisedes que sí nacen en Real Love? Escuche esto. Cuando son multisedes en donde los pastores y las columnas poca conexión tienen, llaman poco, piden poca asesoría, tienen tiempos en donde se desconectan semanas allí. ¿Qué sucede con las iglesias? Son iglesias, son multisedes que sufren mucho. En serio. ¿Listo? Sufren mucho. Claro, pues es que el sentirse solo te hace sufrir. ¿Ok? Por el contrario, las iglesias que más se conectan fluyen bastante. No sufren tanto. ¿Listo? Fluyen como si tanques de oxígeno estuvieran conectados a sus pulmones y tienen aire para hacer cosas nuevas, tienen fluir de personas. ¿Listo? O sea, las iglesias, las multisedes que están bien conectadas bajo cobertura, tienen revelación de cobertura. ¿Qué pasa con estas multisedes? Es increíble. Empiezan a observar las cosas complejas como sencillas y no se amargan tanto la vida. Y me ha pasado, porque me llaman y me dicen, mire este problema tan grande. 2 minutos después de darles el consejo, ¿sabes qué sucede? Pues sencillamente ellos dicen, ay, tan fácil, tan sencillo, tiene razón, ¿por qué no lo vi así? Qué vergüenza molestarlo. Y yo les digo, no es ninguna vergüenza. En realidad, ese es el trabajo de la cobertura, ayudarte, darte herramientas y ayudarte a ver las cosas de manera más sencilla, menos complicada. Así tú te sientes más atendido. ¿Ok? Yo les voy a dar un consejo aquí. Por favor, columnas y líderes de las multisedes, observen que su pastor esté bajo perfecta cobertura, que su pastor o su pastora tengan revelación de la cobertura. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué ustedes, columnas, deben insistir que los pastores estén bajo cobertura y tengan revelación de columna y sepan moverse bajo cobertura? Para que ustedes, como líderes, no les toque tan duro. No les toque tan duro. Un pastor
que por lo general, así tenga iglesia grande, no está bajo cobertura, siempre deja el sinsabor en la boca, siempre deja el sinsabor en la boca de que él le ha tocado muy duro. De que él es el Mesías que nadie lo comprende. Y eso es equivocado. En realidad él no tiene cobertura. Si él tuviera o ella tuvieran cobertura, ¿sabe qué? Para ellos la vida sería sencilla. Es como si dijeran, a mí me enseñaron esto y te puede ayudar muchísimo. Es como si te dijeran a ti, oiga, deme pensando. Así decimos en los nariñenses, deme pensando. Es como si tuvieras, ahora que esta inteligencia artificial es más fácil. Pones allí qué se necesita para, inteligencia artificial te habla y te dice exactamente lo que debes hacer. Te da pensando. Así es la cobertura. Te da pensando, te ayuda a entender las cosas de una manera tan sencilla que tú puedes hacerlo. Un pastor, una pastora que no tiene cobertura, siempre está hablando de lo duro y de lo incomprendido y de lo traicionado que es. Pero en realidad, escucha esto, pero en realidad eso no es sino evidencia de enfermedad espiritual, enfermedad emocional. ¿Listo? No hay quien lo ayude, como dice este versículo. Le tocó solito. Le tocó ahí levantarse solo y se levanta pues con estas enfermedades. Les doy un consejo a los pastores. Revisen que sus columnas y sus líderes más cercanos, enséñeles mejor a valorar la cobertura. Enséñeles a valorar la cobertura. Pastores, enseñen a sus columnas a valorar cobertura. ¿Para qué? ¿Listo? Para que ellos no le den tan duro a usted como pastor. En serio, si a ti te ven solo al principio te apoyan, pero después te golpean muy duro. Bueno, a la gente le gusta pertenecer a algo grande, algo complejo. Y cuando saben que tú no estás solo, que no te mandas solo, ¿sabes qué? No te la montan. Sino que tratan de disparar a tu cobertura, pero tu cobertura a veces, como en mi caso, pues vive lejos y es difícil encontrarlo, hallarlo a uno. Hasta el teléfono es complicado de encontrar. Yo no contesto teléfono. Entonces, yo le he dicho mucho a los pastores por ahí cuando tienen que tomar decisiones difíciles. Oye, les digo, espérate. No tome esa decisión. Dile a esa persona que yo mando a decir. Porque si no te van a reclamar a ti, te van a maltratar a ti. Pero cuando tienes cobertura, ¿sabes qué? Es que de allá, de oficina, mandan. El pastor mandó. Y ¿sabes qué? A mí es muy difícil encontrarme, es muy, muy complicado. Por todo. ¿Listo? Pastor, no te comas esta mentira de a veces los discípulos te miran potencial y te dicen, usted puede solo, pastor, usted mándese solo. A mí me quisieron hacer ese daño antes, yo tenía muy claro el concepto, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el discípulo que te anima a mandarte solo, luego te deja solo. El discípulo que te anima a mandarte solo porque ve potencial, con el paso del tiempo te deja solo y con tu potencial te abandona. La mayoría de personas que en el inicio de mi ministerio me dijeron, usted no necesita cobertura de nadie, siga solo, luego se fueron, me dejaron solo. ¿Se da cuenta? Pero qué lindo que no escuché eso, sino que continué buscando ese lugar en donde Dios quería que yo fluyera. Bueno, vamos a leer el versículo 6 de manera rápida, vamos con 40 minutos. El versículo 6 a mí me impacta, dice, yo pasé junto a ti y al verte tan sucia y llena de sangre te dije, vive. Sí, eso te dije cuando estabas llena de sangre, vive. Agarre esto. La expresión sangre, te vi llena de sangre, significa te vi llena de dolor. La primera parte habló de abandono. Entonces, la primera sensación cuando no se está operando bajo cobertura es que te sientes abandonado, solo, no atendido. Pero la segunda parte, el versículo 6, cuando habla de las sangres, dice la versión original es las sangres, habla de mucha tragedia. Mucha tragedia. Mucha situación trágica alrededor. Líderes sin cobertura, sin una revelación de cobertura, por lo general sí viven una vida cristiana, pero dolorosa. Dolorosa. Muy dolorosa. Es como si hubiera poca protección. La gente le dice, bueno, y usted no es cristiano, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está la protección? Entonces, son buenos cristianos, aman al Señor, la gracia está allí, pero no operan bajo revelación.
Están en una iglesia, pero no están bajo cobertura. Lo mismo sucede con las iglesias, con las multisedes, ¿no? Son multisedes en la primera parte que se sienten abandonadas, pero esta segunda parte, mucha tragedia también, mucho dolor. El pastor no habla sino de lo duro que le toca. Y te repito, no necesariamente tienen que ser iglesias con poca gente. A veces son iglesias con un buen número de personas, pero, escuche, pero, siempre hago así, pero, el asunto es que su alma está viviendo en físico dolor, aún en medio de la bendición. Entonces lo expresa continuamente en sus predicaciones. La iglesia, el liderazgo, constantemente sienten que el trabajo es muy duro, doloroso, la inversión y todo eso. Si esa conciencia, si esa sensibilidad consciente en tu mente y en tu alma como líder, es el sentimiento general de la multisede, es porque no hay revelación de cobertura. El trabajo de la cobertura es volver fácil, gozoso el trabajo de iglesia y el trabajo como creyente o como líder. ¿Listo? Un poquito de mi historia y voy entrando al cómo. Bueno, en el inicio de mi ministerio yo sabía que tenía potencial. ¿Listo? Lo sentí, lo verifiqué, se acercaron a mí hombres de Dios, pude verlo, empecé a ver frutos, resultados. Y empecé a ver desde el inicio que tenía un potencial apostólico, que tenía un potencial, perdón, me voy corriendo, que tenía un potencial para plantación de iglesias. Se me facilitaba, ¿listo? Pero a pesar del potencial, respaldo, unción, personas, esos primeros años de ministerio eran muy duros. En serio, muy duros, ¿listo? Muy dolorosos, áridos. Mire, yo llegaba a mi casa y le decía a mis hijos, a la pastora Liliana, le preguntaba, ¿qué estuvo el culto? Es muy bueno, estuvo lleno la iglesia, tremendo. Pero yo sentía mucho dolor, sentía que era mucho trabajo y como que me aruñaba la vida, como que me rasgaba el alma, como que iba dejando partes de mi ser en cada servicio y era realmente doloroso. Cada situación que se vive en toda iglesia, a veces que la gente se iba, a veces que la gente tenía expresiones a veces como toscas con uno o con mi familia, me herían demasiado. Yo sobrevivía, tenía una buena actitud, pero ya en mi privacidad yo sentía mucho dolor y quedaba resentido y uno a veces desfogaba en las predicaciones con los líderes y con los demás. Los que están con nosotros desde el inicio podrán saber que esto es cierto, ¿no? Entonces, el inicio es así, doloroso. Hablaba, siempre quedaba el sabor amargo en la boca de las personas, en el alma de las personas mejor, después de una predicación, de que esto era muy duro, de que este trabajo es muy duro y de que yo era un mártir que estaba sufriendo los ataques del enemigo. Y no es así. No, no es así. Cuando Dios nos envía al ministerio nos da toda la dotación. Lo que pasaba en mis inicios es que yo no tenía cobertura. No tenía cobertura de influencia sobre mi vida. ¿Listo? Entonces, todo cambió en el momento en que yo me senté allí, en las graderías de CDB, de Camino de Vida en Perú. No hubo un culto, no hubo una predicación. Yo inclusive me fui a una convención apostólica de Centroamérica y Suramérica, reunidos todos ahí en Lima. Me ungieron como el apóstol del siglo XXI y yo seguía sintiendo tanto dolor en mi ser, en mi interior. No sé. Y ustedes, los que me conocen de cerca, saben que yo soy como recio, como fuerte para enfrentar la vida y las cosas del ministerio. Pero andaba así súper, hiper, mega sensible. Cuando alguien me hacía algo era como hipersensible. Pero llego a CDB, me siento allí y sucede algo tremendo. Ocurrió esto dentro de mí. Hubo descanso. Amén. Hubo descanso. No hubo una predicación, nadie oró por mí, no hubo culto. El coliseo estaba apagado, cerrado. ¿Listo? Pero mi alma descansó. Y de allí en adelante todos pueden dar fe de esto. Los que han estado conmigo. Gozo.
alegría. Problemas, por supuesto, pero nada apaga mi alegría y mi gozo. No solo cambió mi manera de vestir, no, mi manera de vestir da, y de vivir y de hablar dan, escuche, son una señal de la alegría constante. Hace poco hablaba con una pastora. Le decía, oye, es que no necesito de lo externo para que me ponga, para estar contento. Vivo gozoso. No veo la hora de acostarme porque disfruto mi sueño. No veo la hora de levantarme porque estoy feliz. Quiero encontrarme con mi Biblia. Quiero encontrarme con mi iglesia, con las iglesias, con los líderes. Oiga, empecé a ver de una manera diferente a las personas que se iban de la iglesia. Hacemos todo lo posible por retener. Pero entendimos, mire, y la primera enseñanza de mi cobertura, de mi pastor, fue la siguiente: nadie te deja, no te sientas traicionado. Saca ese lenguaje de que te han traicionado, te han abandonado. No, en realidad la gente tiene ciclos contigo. Hay algunos que se quedarán un ciclo corto, otros un ciclo más largo y otros envejecerán contigo. Oiga, y esa cobertura me trajo paz a mi alma. Por favor, si alguno se va de su iglesia, pastores, no se sientan traicionados. Sencillamente cumplieron su ciclo, volverán más adelante. Y si no, no. Irán a otra iglesia y serán felices. Y usted también estará feliz al ver los que continúan allí. El gozo vino a mi vida cuando entré bajo cobertura. Y eso que mi cobertura está a cientos y cientos y cientos de kilómetros allá en Perú. ¿Listo? Cientos, una iglesia totalmente gringa, digo yo, americana, evangelística, no misionera, allá en Lima. Pero aún así, escucha, la coinonía es tan fuerte con mi pastor y con mi cobertura que me volvió el gozo y veo las cosas más sencillas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Listo? Pero recordando un poquito, ese dolor no solo fue en el inicio de mi ministerio. Ese dolor también fue en el inicio de mi vida espiritual, cuando yo me convertí a Cristo. Sí, fue muy fascinante mi conversión. En la ciudad se impactaron toda la cuestión por mi pasado. Pero un día me sucede algo. De un tiempo para acá yo empiezo a pensar, ¿será que en la iglesia uno puede ser feliz? Si yo venía de ser tan golpeado en el mundo, y aunque amaba mi iglesia, las alabanzas, la predicación, el lugar, el recinto, todo, la unción, yo pensaba, ¿habrá un lugar, habrá una iglesia en donde uno pueda ser feliz? ¿Por qué era esto? Escucha esto. ¿Por qué era esto? Porque no tenía una revelación. Por el contrario, tenía una resistencia. Y ahí te voy dando un puntico que te ayuda a meterte en cobertura. Resistencia a la cobertura. Pero era una resistencia tácita. Porque aparentemente era obediente, pero por dentro tenía los... De eso vamos a hablar en un ratito. ¿Listo? Pasado unos años que yo no comprendía, y le repito, andaba con mi apóstol, viajaba, era aparentemente obediente, estaba allí, pero era muy dura, muy dura y muy dolorosa la vida espiritual. Hasta que un día cualquiera me cae el 20 y comprendo lo que es la revelación de la cobertura sobre mi vida. Y comprendo que si quería progresar, yo tenía que asumir esa cobertura como mía, sin resistencias. En ese momento dejé de sentirme desatendido. En ese momento dejé de sentir que la vida espiritual era dolorosa. Y desde ese momento, ¿sabe qué? Yo empecé a ver a los demás sufrir. Los demás sufrían. Yo estaba gozoso. ¿Sabe qué? Yo empecé a tener libertades que otros no tenían. No estoy hablando solamente de pecado, no. Libertades. Es más, la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser que este pecador esté tan bendecido, tan cerca del pastor, tan cerca del apóstol y con tanta bendición? Oye, si es tan defectuoso. Y no se trata de defecto, se trata de que yo había aprendido a meterme ahí con mi mano, meterme en cobertura. Y ahora te voy a explicar, son dos cosas muy sencillas. Meterme, que te despiertas a la conciencia. Bueno, entonces
Aprendí a meterme. Oiga, fluí de ahí para arriba, me enriquecí. Dios me arregló la vida. Fluí, mis iglesias, las que tenía ahí, crecían más que las de los demás. Impresionante. Hasta hoy tengo discípulos de esa época. Bueno, que me siguen acá ya en Real Love. ¿Listo? Veía sencillamente cómo los demás sufrían y ahora yo me gozaba. Y era un poquito egoísta, no enseñaba esto. Les enseñaba a mis discípulos en mis iglesias. Bueno, porque cuando intentaba enseñarlo a mis compañeros de ministerio, ellos me rechazaban esto y me decían que era fanático. Y ok, fanático pero bendecido. Bueno, vamos a leer el versículo 7, para la gloria del Señor. Versículo 7 dice, te hice crecer como hierba. Aquí está la primera cosa linda que le empieza a pasar cuando alguien aprendió a meterse en cobertura. ¿Listos para recibirlo? Esto es lo que me llamaban muchos a preguntar, el cómo. 7, aquí está el cómo. Dice así, te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu vello había crecido, pero estabas desnuda por completo. Aquí vamos cerrando. ¿Listo? Aquí te voy a dar el cómo. Aunque vamos a seguir hablando de esto durante varias semanas. Ahí hay una expresión que dice, te hice crecer. Y tengo discípulas mías, pastoras y pastores, que comprenden muy bien esto. Lo comprenden a la perfección. Y la característica es que crecen. En su vida personal, como líderes, en su revelación, en sus finanzas, crecen. No viven tragedia, no es duro. ¿Listo? Te hice crecer. Ahí está la clave. ¿Listo? Ojo con esto. La primera es una característica, la segunda el cómo. Te hice crecer significa o está hablando del crecimiento que Dios da. Cuando aprendes a meterte bajo cobertura, Dios te hace crecer. Tú por lo general puedes encontrar pastores que hablan muchísimo de cómo trabajan para crecer. Y eso es una señal de que no están operando bajo el principio de cobertura. Por el contrario, están cubriéndose a sí mismos. Y es mucho trabajo para un resultado. No es así con mi equipo cercano, yo lo dije en la transmisión. No es así con mi equipo más cercano. Yo los veo con buenos resultados y trabajo mínimo, lo que es. Y son trabajadores, pero no para los resultados que tienen. Los veo gozándose, disfrutando. Nunca verás a mi equipo, al más cercano, nunca los verás agotados. ¡Wow! No aguantamos más. No. Y si alguno lo ves así es porque no está operando bajo cobertura y siente que es mucho trabajo. Pero en realidad los más cercanos me parece que a veces son los más vagos. No, trabajan muy bien, pero no para los resultados que tienen. No solamente ministeriales, sino en su trabajo. Consiguen trabajo facilísimo porque nosotros somos bivocacionales, nos encanta trabajar, pero los resultados exceden a nuestro trabajo. Cuando encuentras un pastor que está hablando constantemente de cuánto trabaja, lo duro y que los resultados son por su trabajo, ese hombre no está bajo cobertura. ¿Listo? Quizás recibe influencia, amigos y todo, pero no opera bajo el principio. Tiene una realidad, pero no tiene una verdad. ¿Listo? Entonces, te hice crecer. Lo segundo, aquí va el punto que me preguntaban. Te hice crecer, le dice el Señor a esa mujer, ¿no? Te hice crecer. Quiere decir, te dejaste. Y aquí está el primer punto para que aprendas a meterte bajo cobertura. Te dejaste significa no resististe. Es que el problema de no poder entrar bajo cobertura no es que no sepas intelectualmente lo que es una cobertura, sino que la resistes. Y es lo que hablábamos de, es que cositas, mira, todo pastor tiene cositas. Lo que pasa es que usted no me las ve mucho a mí porque estoy lejos, que no vivo con usted. ¿Ok? Si no, me viera las verrugas, me viera todo. ¿Ok? Entonces escuche. Resistencia. ¿Cómo me meto bajo cobertura? Rompe tus resistencias.
Identifícalas y rómpelas. Todos, y trata y con lista en mano y a lo largo de las semanas orando, enséñame Dios, muéstrame cuáles son mis resistencias, porque quiero ser como la mujer de este versículo de Ezequiel. ¿Cuál? Que se dejó hacerse crecer, que se dejó trabajar para poder crecer. Acá, en otras palabras, el te hiciste crecer es me dejaste trabajar y creciste, te hice crecer. El problema por el que no se entra a cobertura revelacional es resistencias. A veces siente el mensaje o muy laxo o muy fuerte. Mire, cuando lo comprendí, para mí todos los mensajes fueron perfectos. Hoy ya no estoy bajo esa cobertura y digo, bueno, a veces eran un poquito largos, pero bajo ese tiempo, cuando aún a mí me venían a decir, yo resistía, no, es perfecto, me recibe. Ahora, si esto lo enseñas, por aparte te van a decir, no, esto es una manipulación. Bueno, tienes total libertad, pero aún eso es resistencia. Aún eso es resistencia. Tuve la oportunidad de caminar por varios ministerios y siempre el más bendecido era el que había derribado a sí mismo. Se había derribado las resistencias que le impedían acceder a la cobertura. ¿Listo? Y muchas veces nosotros en el trabajo pastoral, apostólico, trabajamos con eso, con romper tus resistencias. ¿Listo? Cierro con esto. El día que bajes tu resistencia frente a la cobertura, ese día empiezas a crecer. Esa es la puerta de entrada. ¿Cómo entro en cobertura? Baja tus resistencias. Pastor, ¿de qué nos habla? Baja tus resistencias, identifícalas, compra una libreta, toma nota. ¿Qué no me gusta? Haz una lista y ¿sabes qué? Empieza a derribarlas. Pastor, ¿qué nos está diciendo? Es manipulación. Oye, te estoy contando mi historia. ¿Qué sucedió? Le encontraba una buena explicación a todo lo que el pastor hacía y yo no podía entender y que inclusive sentía que eran agresión. Listo, una vez veníamos del Ecuador entrando a Colombia, me varé en la camioneta y los que iban conmigo me llamaron por roaming internacional. Les digo, ¿y qué dijo el pastor? El pastor dijo que no le importaba. Es una expresión fuerte. Pero yo estaba bendecido. ¿Sabes qué tuve que entender? Me golpeé un poquito, pero fui de un pastor que estaba bien conectado con la cobertura y me dijo, no, menita, me dijo, no piense así. Lo que el apóstol quiso decir es que, escuche, que él sabe que usted es un hombre fuerte y usted sale. Usted sale porque sale. Dicho y hecho. Más me demoré en llamar. Como me varé un poquito al ratico, los alcancé, ellos los detuvo el tráfico y fue un fluir hermoso. Y al final me dijo el pastor, me dijo, yo sabía que tú salías. ¡Uy! No me rajé en el examen, no me rajé. Busca buenas explicaciones, ahí puedes aplicar la gracia audaz. ¿Cuál? Piénsalo mejor aunque te equivoques. Porque es que el estar bendecido realmente es una de las cosas más bonitas en Cristo Jesús. ¿Listo? Y si para esto me toca meterme en cobertura, lo haría 1 y 1000 veces. Si me ha pasado con mi ministerio, estoy muy bendecido, salgo ahora para encontrarme con él, con mi pastor en Bogotá, voy a pasar unos 2 días con él. Y sé que es bendición. Hablamos una vez cada 2 años. Realmente es difícil, pero tenemos una conexión en el alma, en el espíritu, bellísima, no me pierdo un podcast y lo que él dice lo aplico y me funciona. Me hace ver las cosas más sencillas. Derriba tus resistencias frente a la cobertura. Te lo aseguro porque te lo aseguro, que empiezas a ser grandemente bendecido. ¿Me permites orar por ti, por favor? Padre, te doy gracias por cada persona que tú trajiste a este video, Señor, para que pudieran ver. Y en este momento yo declaro en el nombre de Jesús que todas las iglesias y todos los líderes que están observando este video están bajo cobertura en el nombre de Jesús. Que la revelación de la cobertura se desate en su mente y en su espíritu. Y declaro que
todos los espacios celestes que rodean sus vidas, se enteran que son gente bajo cobertura y no pueden ser golpeados, atacados ni destruidos en el nombre de Jesús. Le ordeno a toda enfermedad que se retire de tu cuerpo, se retire de tu mente, cerebro, de tu columna, huesos, cáncer, sida, se va fuera en el nombre de Jesucristo. Se destraban procesos médicos, se destraban procesos económicos. Declaro que el Espíritu fluye en la revelación de la cobertura. Te bendigo con buena bendición que solo podría venir del Padre de las luces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les amamos un montón. Nos vemos pronto. Mil bendiciones. Bye.